Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 26 de abril de 2016. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter. Vamos entonces con lo que pasó el día lunes, donde acciones internacionales retrocedieron a espera de decisión de tasa Fed, caída del crudo e incertidumbre por crecimiento global. Mantiene la debilidad en las acciones, no obstante, pese a un inicio negativo, hubo recuperaciones en medio de la jornada, no alcanzaron para terminar el Dow Jones con terreno positivo, pero pues simplemente lo que está reflejando el mercado es algo de cautela en medio de un avance en las acciones ya durante varios meses que han encontrado niveles de resistencia fuerte. En cuanto a acciones locales retrocedieron en línea con mercados internacionales y toma de utilidad tras rally previo, también el mercado está esperando, bueno, una justificación, sí, el petróleo ha subido, pero a niveles de 42, de pronto no son los mejores niveles de petróleo aún para la economía y pues, se ha puesto en duda entonces la velocidad de ese incremento de acciones y también nos faltan resultados empresariales para determinar si efectivamente estos movimientos están justificados o simplemente fue un movimiento de liquidez, así que el mercado entra en esa fase de cautela, la espera de mayor información. En el día de ayer las ventas de viviendas nuevas de Estados Unidos bajan en marzo de 512.000 a 511.000 viviendas año, el mercado esperaba 522.000, no es una variación significativa, simplemente continúa en niveles relativamente moderados. No son los mejores niveles de ventas de viviendas nuevas, pero ahí van con lenta recuperación. Y el índice de manufactura de la Fed de Dallas mejoró en abril de 3.3 a 5.8, dándole algo de tranquilidad a la industria, pero en términos generales los datos económicos continúan siendo mixtos. De hecho, el común denominador ha sido la debilidad del dólar después de la publicación de datos económicos. En cuanto a la volatilidad, se ha venido incrementando. Recuerden 16, pasar los 16 y ruptura de soportes de corto plazo podría dar paso a una corrección un poco más fuerte de los mercados. Posiblemente la volatilidad sea alta mañana que tenemos la decisión de tasa Fed. Y frente a ese tema, es importante tener en cuenta que aunque el mercado espera estabilidad y es probable que tengamos estabilidad de tasas, las palabras que digan sobre junio serán claves. Si en junio dan señales que en junio tendremos el aumento, es como si prácticamente incrementaran tasas para el mercado en el día de hoy, el mercado se anticiparía ese movimiento. Y claramente sería una sorpresa que subieran tasas. Mañana recordaremos toda esta información, así que el punto clave de la decisión de tasas de mañana es qué esperan sobre junio. En cuanto a mercados asiáticos, abrieron con pérdidas, pero lograron recuperar terreno. El que más recuperó fue China, que terminó en senda positiva, los demás con escasas variaciones. La jornada sigue ausente de fundamentales, así que el mercado por ahora no ha podido determinar una clara tendencia. Simplemente en medio de la cautela algunos deciden cerrar posiciones y las caídas es el común denominador. Caídas tímidas a espera de mayor información. Y Europa con leves repuntes. DAX y Alemania y Francia no alcanzan a marcar niveles verdes, pero digamos que mismo panorama, aunque hubo mayor, digamos que el inicio de sesión fue más verde, con mayores ganancias, se han perdido durante el terreno, seguimos en medio de esa jornada de incertidumbre, a espera de lo que será la decisión de tasa Fed y mayor información. Seguimos en una zona entonces de incertidumbre para los mercados internacionales, mientras que los resultados empresariales que han sido débiles para tecnológicas en algunos activos, sobre todo aquellos que tienen más exposición acá a Estados Unidos que a mercados internacionales han tenido mejor desempeño. JetBlue, aerolínea de bajo costo, sube 3% tras publicar resultados. Los ingresos del primer trimestre fueron 1.620 millones de dólares frente a previo de 1.520 millones de dólares. El estimado por el mercado era 1.630. En cuanto a la utilidad por acción, sube a 59 centavos frente a 40 previo y 53 estimado por el mercado, así que supera expectativas de utilidad y continúa con ganancias. T3M presenta tímido repunte, luego de resultados empresariales, la utilidad por acción del primer trimestre fue de 2 dólares con 5 centavos frente a $1.85 previo y 1.92 estimado supera, así que esto posiblemente le genere la posibilidad de mantener las ganancias durante la jornada y aún ve crecimiento local y orgánico entre 1% y 3%. Recuerden que es importante el crecimiento orgánico, es mucho más rentable que en cierto momento que el crecimiento inorgánico, sobre todo cuando el valor de las compañías que se pueden adquirir está relativamente alto. En la tarde es una jornada de buenos resultados empresariales. Apple, AT&T serán publicados en la tarde. Mañana tenemos ABG Technologies, el antivirus, Banco Santander, ADR de España, Boeing, Facebook y Nasdaq. Sobre todo Facebook será interesante y esperen bastante información sobre Apple. Vamos entonces con el mercado colombiano. Acción de PREC permanecería suspendida hasta que sea deslistada, por lo menos en Canadá. No se ha pronunciado la bolsa de valores, pero se asume que podría tener el mismo panorama. Así que sería entonces deslistada y permanecería suspendida hasta ese suceso.
Recordemos, hoy inician periodos ex dividendos, Banco de Bogotá, Corficol en acciones y Grupo Aval ordinaria y preferencial. En 29 tenemos resultados de Nutresa y estaremos muy atentos a esa página de información relevante de la Superintendencia Financiera para el análisis de los resultados del primer trimestre. Esperamos tener mayor información durante la próxima semana de resultados empresariales, incluso al final de esta podríamos conocer algunos. No están dentro del calendario IR de la BBC, pero pues estaremos muy atentos. A las 7:30 se conocieron las órdenes de bienes durables de Estados Unidos, crecieron 0.8% en marzo, mercado esperaba 1.6, se queda corto la variación, sin transporte cayeron 0.2% frente a un crecimiento esperado del mercado de 0.5%. Esta noticia permitió entonces debilidad del dólar frente al euro, que avanza hacia el 1.1315, después de estar esta mañana cerca del 1.1270. Así que lo que tenemos por ahora es debilidad del dólar como el común denominador en medio de datos económicos que no han sido tan buenos y que le darían espacio a la Reserva Federal para mantener estable su tasa de interés de referencia durante la decisión de abril. Recuerden que el punto clave más allá de la decisión de tasas de abril es lo que pasaría en junio, que sería la próxima decisión. La decisión de tasas de la Reserva Federal se presenta cada 6 semanas. Cada 6 semanas conocemos esa decisión. A las 8 de la mañana tendremos precios de vivienda de los Estados Unidos, a las 9 confianza del consumidor e índice manufacturero de la Fed de Richmond. Así que continuamos con noticias relevantes e importantes durante esta jornada. Así que estaremos atentos a las 8 y 9 de la mañana para mayor información. Vamos entonces con lo que serían los datos de la próxima semana, de las próximas jornadas. Durante la semana conoceremos este tipo de información. Mañana tenemos balanza comercial, ventas pendientes de vivienda y variación semanal de inventarios de crudo. Faltó en el día de hoy inventarios de crudo API. Recuerden que los inventarios de crudo API serán publicados en la tarde, hoy 4 de la tarde. Conoceremos una previa de lo que serían los inventarios API. Más adelante conoceremos los ingresos y gastos personales. Perdón, eso es para el viernes. El jueves tenemos PIB. Perdón, me confundí. El decisión de tasas Fed el miércoles. Importante también esa noticia. Ya sabemos que la clave serán el discurso sobre junio. El jueves tenemos PIB de primer trimestre y peticiones iniciales de subsidio de desempleo. Y el viernes ingresos, gastos personales. En cuanto a mercado local tenemos decisión de tasas del Banco de la República y tasa de desempleo. Así que seguimos con importantes noticias durante la semana. Va a ser una semana bastante agitada en términos de información. Así que en términos generales los mercados internacionales podrían continuar con indecisión y cautela a espera de la decisión de tasas de la Reserva Federal. Los inversionistas se valoran comentarios sobre la decisión de junio. Así que eso es la parte clave, los comentarios sobre la decisión de junio. Mercado local disminuiría, presión bajista a espera de la decisión de tasa Fed, pero el sesgo es ese. Mientras estemos por debajo por las resistencias de corto plazo, porque ayer hubo ruptura de esos niveles, es probable que tengamos entonces algo de presión bajista. Veamos entonces qué nos dicen las gráficas y lo que tenemos es un índice Dow Jones que rompió línea de tendencia en el día de ayer, con compradores intentando recuperar terreno. Básicamente lo que tenemos en este momento es una lucha por los vendedores por tomar control. Recuerden que el mercado ha estado esperando una corrección desde hace varios meses y están intentando los vendedores aparecer. Si los compradores logran recuperar los 18.100, hay posibilidad de continuar las ganancias. Si nos recuperan los 18.100, volveríamos a tener presión bajista 18.100 como la zona de resistencia importante para anular la presión bajista. De lo contrario, podríamos continuar bajo ese sesgo. En cuanto al IPSA, también ha corregido en las últimas dos jornadas. Recuerden que tiene espacio para alcanzar los 3.090, 3.080 como la zona de soporte. Estamos en un lateral, solo rompiendo máximos de jornadas anteriores. Hablaríamos de poder tener un impulso alcista adicional. De lo contrario, mientras estemos por debajo de ese nivel, aún podemos buscar niveles de 3.090. Ruptura de ese nivel de los 3.090 le permitiría una corrección más profunda. Entrada en una zona de pausa y lateral a espera de mayor información. En cuanto al dólar, hoy ya llega a niveles de resistencia. No se descarta que los compradores de jornadas previas pueden tomar algo de utilidad durante esta jornada, pero solo los vendedores volverían siempre y cuando se rompa el 2.940 a la baja. Mientras estemos sobre los 2.940, aún hay posibilidad de continuar con los ascensos. 2.940 el nivel de soporte para mantener las ganancias en términos del dólar. Y el WTI continúa con debilidad en ausencia de fundamentales. Estuvo esta mañana por debajo de los 43, está en estos momentos 43.15, que es importante. Seguimos con velitas de indecisión, las cuales muestran que el mercado está esperando información, sabe que los inventarios de crudo no han sido lo mejor.
Si la ruptura de máximos previos podría llevarlo a 48, la ruptura del 42 se va cambiando el nivel de soporte a medida que van pasando las velas, la ruptura del 42 podría llevarlo hacia niveles de 38. Vamos a estar de 42 contra 44.50, dos niveles claves para determinar la tendencia del WTI. Vamos con el euro, en este momento está ganando terreno hacia el 1.13.15 después de los datos débiles de los Estados Unidos. Ha mostrado que por ahora viene moderando su nivel de crecimiento, lo que le daría espacio para mantener estable la tasa de interés de referencia durante el mes de junio. De abril, perdón, por eso el mercado se ha tranquilizado, aunque aún los temas de empleo siguen mejorando, lo cual abre la posibilidad para el mes de junio con un movimiento. Así que abril estabilidad, junio el mes donde el mercado cree que podría ser el próximo incremento. Es importante tener en cuenta esa información. Vamos entonces con el índice Colcap. Tenemos un mercado que ayer retrocedió con fuerza, pone en riesgo la tendencia alcista previa, rompió los 1365 y así que nos queda ahora el 1370 como el nivel de resistencia. Si el índice Colcap no supera pronto los 1370, existe la probabilidad de descender a 1340. Recuerden que uno de los escenarios iniciales es debilidad en comportamiento lateral. Mientras esté por debajo de los 1370 hay posibilidad de continuar con esa presión bajista. Ya la ruptura de los 340 podría prender alarmas y el inicio de una presión bajista adicional. Importante 1340 como soporte, 1370 como resistencia. Los comportamientos los sabremos la próxima semana. ¿Con base en qué? Con base en la decisión de tasas de la Reserva Federal. Ese movimiento será clave para las próximas jornadas, la decisión de tasas de la Reserva Federal para el índice Colcap. Recuerden que vamos a incluir entonces Bancolombia, nos lo pidieron y aquí tenemos acción de Bancolombia que no tiene tanta liquidez como la ordinaria, eso es importante tenerlo en cuenta. Y tenemos por ahora entonces 26.600, mientras esté por debajo de 26.600, hay posibilidad de continuar lo que es la presión bajista. Si no logra superar pronto presión 26.600, hay posibilidad de buscar por ahora en primera instancia la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos y este mínimo previo que coincide con máximos anteriores cerca de los 25.300. Esos son los niveles de primera instancia. Si logra superar los 26.600, hay posibilidad de continuar hacia 27.600, 26.600 como el nivel de resistencia clave. Vamos con acción de Banco de Bogotá. En el día de ayer sigue marcando precios sobre los 62. Recuerden que mientras esté sobre ese nivel aún puede alcanzar 64 y niveles más altos coincidiendo con máximos previos cercanos a 65. Rompiendo los 62 no se descarta que la corrección pueda ser hacia los niveles de 60.000. Se encuentra cerca del promedio móvil de 40 periodos. Igual los volúmenes de ayer fueron bastante bajos para este activo. Vamos con la acción de la bolsa de valores. Ayer un pequeño gap. Pues no está pequeño, es un gap importante, consecuencia al inicio de periodo ex dividendo. Recuerden que ahora el 18 es clave. Ya quienes tenían acciones en el día de ayer ya tienen derecho al dividendo el día de pago, 5 días hábiles bursátiles después de inicio de esta fecha ex dividendo. Quienes vendan la acción hoy igual tienen derecho al dividendo. Quienes compren acciones de hoy en adelante ya no tienen derecho a ese pago que se realizará pronto. Así que por ahora, mientras esté sobre 18, hay posibilidad de recuperar a 18.5. Ese gap queda como resistencia 18.5, 18.70. Si rompe los 18 la baja, no se descarta que la caída puede ser a 17.5. De este 18, que está también la zona de promedios móviles 20 y 40, dependerá que la tendencia alcista se mantenga. Importante esos niveles del 18 para mantener ese sesgo. Celsius continúa bajo presión después de haber roto los 4.000. Vuelve a ser nivel de resistencia. Recuerden que también es de los activos que presenta divergencia en el MACD. Nuestro mercado ha estado bajo esa presión amenazando con la posibilidad de un cambio a tendencia bajista. Por ahora el sesgo es en esa dirección. Mientras estemos por debajo de los 4.000 aún hay posibilidad de descender a 3.700 y 3.600. Solo cerrando por encima de 4.000 anularía la presión bajista y puede convertirse en un lateral o continuar sesgo alcista. 4.000 será un nivel clave para anular esa presión bajista en Celsius. Cementos Argos, el nivel clave de resistencia son los 11.500, así como veníamos hablando de soportes de corto plazo, aquellos activos que han cambiado su sesgo y se han tornado ya más bajistas, pues hablamos es de la resistencia de corto plazo. Mientras estemos por debajo de los 11.500 hay posibilidad de continuar las caídas hacia 10.800 y 10.700. 11.500 el nivel de resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel aún hay posibilidad de descensos. Y pues solo superando ese nivel podríamos volver al siguiente nivel de resistencia que es 11.700. 11.500 un nivel clave de resistencia para Cementos Argos. Cemex Latam Holding también ha cedido y perdió los 13.000. Recuerden que después de publicar resultados la correlación general viene con el mercado. A medida que el índice de Colcap ha caído, pues también lo ha hecho Cemex Latam Holding.
dejando los 13.200 como nuevo nivel de resistencia. Mientras esté por debajo de 13.200, aún hay posibilidad de continuar con corrección hacia 12.600 y 12.400 en primera instancia. Ya valoremos si recupera terreno o la presión bajista sigue, qué tan rápido puede ser. 13.200 el nivel de resistencia para anular la presión bajista. Vamos con Canacol, corrigen el día de ayer en línea con el resto del mercado. Hizo la primera parada en 8.600. Si logra aguantar 8.600, puede estar entre 8.600 y 9.100. Dar algo de comportamiento lateral para estas jornadas. Si supera los 9.100, hay posibilidad de continuar hacia 9.600. 9.100 será el nivel de resistencia para incrementar la presión alcista. De lo contrario, la ruptura de 8.600 lo podría llevar al siguiente escalón, que estaría entre los 8.400 y los 8.100. De esos niveles dependerá que la tendencia alcista se mantenga, de lo contrario podríamos cambiar el sesgo de mediano plazo. No se descarta comportamiento lateral como el escenario más probable para esta jornada. Vamos con concreto. Toma algo de utilidad en el día de ayer, los volúmenes continuarían altos en medio de la expectativa por el ingreso al índice Colcap. 1160 contra 1250 son los nuevos niveles. La volatilidad podría continuar alta, la indecisión también, a medida que retoma un poco más de volumen. Y lo bueno de entrada de este volumen es que haría más líquida la acción en el corto plazo, que aumente los volúmenes de negociación promedio, que considerablemente son bajos. Posiblemente tengamos mayor negociación para con concreto. La acción de Corficol sigue manteniéndose sobre los 39, ayer ligeramente por debajo de esos niveles, pero no cerró por debajo de ese precio. Si cierra por debajo de 39, recuerden que hay posibilidad de buscar 38.500 y ya la ruptura de 38.500 implicaría que la presión bajista pueda acelerarse. Importante 39-38.500 como la zona de soporte, ha logrado mantenerse en esos niveles con menor volumen. Si logra mantenerse sobre esas zonas, aún hay posibilidad de alcanzar niveles cercanos a 40.400. Importante 39-38.500, la pérdida de esos niveles implicaría un poco más de presión bajista. Ecopetrol frena su avance en el día de ayer, manteniendo la correlación con el petróleo 43.25, recuerden los 1.400. Si logra aguantar ese nivel, aún hay posibilidad de continuar 1.500. La ruptura de los 1.400 implicaría la posibilidad de corrección un poco más fuerte hacia la zona de 1.330, 1.340, donde se encuentra tanto la línea de tendencia como la zona de promedios móviles. Importante los 1.400 para mantener sesgo alcista o iniciar una presión bajista más fuerte como escenario probable. Empresa de Energía Bogotá no pudo pasar los 1.900, así que sigue 1.900 contra 1.850. Importante ese 1.850 otra vez. Si logra mantenerse sobre ese nivel, aún el sesgo permanece alcista. Si ataca 1.900 de nuevo, hay posibilidad de 1.960. De lo contrario, si rompe 1.850, la caída puede ser de nuevo 1.800. 1.850 como la zona de soporte para Empresa Energía de Bogotá. Construcciones El Cóndor sigue marcando precios todos los días. Ha mejorado considerablemente el volumen de negociación en este activo. Había entrado en fase lateral con soporte en 1.200 y se mantiene en el día de ayer. Siempre y cuando esté sobre ese nivel puede volver a 1.250. Si pierde los 1.200, la caída puede ser a 1.150. Importante los 1.200 para mantener el lateral o iniciar mayor sesgo bajista. En cuanto a la acción de ENCA, no marcado precio desde el 20, no actualizaremos niveles. ETB tampoco ha incrementado volumen en condiciones previas y sigue 610 contra 590. El que rompa primero nos daría mayor dirección hacia 630, 650 y hacia 570, 550. Por ahora continúa la indecisión, atentos al 610, 590, el que rompa primero y preferiblemente con volumen nos daría mayor dirección. Por ahora simplemente es un comportamiento lateral lo que se evidencia en esta compañía. Éxito logra mantenerse sobre los 16, pues la presión bajista del mercado en general se mantuvo con ganancias. 16.800 sigue siendo el siguiente nivel de resistencia y 17.200. Mientras esté sobre 16, aún no hay posibilidad de alcanzar esos niveles. Solo la ruptura de 16 nos permitiría hablar de mayor presión bajista hacia la zona de 15.200. 16 sigue siendo el nivel de soporte clave para la acción de Éxito. Vamos con acción de Grupo Argos. 20.000, mientras estemos por debajo de 20.000, recuerden que la presión es bajista hacia soporte de línea de tendencia donde se encuentra cerca hoy 19.100, 19.000. Si hay ruptura de esos 19, 19.100, no se descarta que la caída pueda extenderse hacia 18.200. Importante los 20.000 para anular la presión bajista. Se empieza a acercar de nuevo a zonas de soporte. No obstante, mientras esté por debajo de 20.000, ese es el sesgo que determina el activo. Grupo Aval, con buen movimiento y buen volumen, en el día de ayer logró mantenerse sobre los 1.180. Le permitió continuar con el avance
hacia los 1210, cierra ayer 205 en el máximo de la jornada, a un espacio para los 1220. Mientras esté sobre los 1195, hay posibilidad de continuar avance con fuerza al 220, incluso 240. Si pierde los 1195, volvería a los 180, ya dependerá de los 180 la pérdida del sesgo alcista. Sigue siendo 180 el soporte más importante y 195 el de mayor fuerza para mantener ganancias. De lo contrario, podría descansar un rato y solo perdiendo el 180 hablaríamos de esa presión bajista. Vamos con acción de Grupo Sura, que ayer cede con fuerza 40-200. Mientras esté por debajo de los 40-200, aún está en el lateral. Ayer no rompió la zona de soporte. Creo que lo habíamos delimitado de esta forma, cerró justo ahí. Un pequeño gap dejó en el día de ayer con una caída del 1,5. Esto quiere decir lo siguiente, que si no cierra hoy por encima de 39,400, existe la probabilidad de iniciar presión bajista hacia 38 y 37,400 en primera instancia. 39,400 el nivel de resistencia para anular la presión bajista que deja el pequeño gap del día de ayer para la acción de Grupo Sura. ISA retrocede. Importantes siguen siendo los 8,500, 8,700 resistencia. Si no se recupera pronto 8,700 y cierra por encima de 8,700, o sea, importante que el cierre hoy sea por encima de 8,700, hay posibilidad de buscar 8,500. Recuerden que solo rompiendo 8,500 hablaríamos de mayor presión bajista. 8,500 como la zona de soporte clave. 8,700 su ruptura permitiría el avance hacia 8,900 y 9,000. 8,700 la resistencia de corto plazo. Han aparecido resistencias de corto plazo básicamente porque estamos atentos a lo que es la presión bajista que está apareciendo lentamente en el mercado. En cuanto al oro, $1,233 la onza, no marca precio en el día de ayer, así que simplemente 2,400 sigue siendo el nivel clave para mantener el sesgo lateral alcista o iniciar posibilidad de corrección. En cuanto a Nutresa, en el día de ayer pierde fuerza, vuelve a aparecer la formación de hombro, cabeza, hombro, así que nos vamos a guiar por esta línea de cuello. No, línea de cuello trazarla bien, así. Hay que trazarla de forma correcta. Importante, si rompe los mínimos del día de ayer hay posibilidad de iniciar presión bajista. Para anular ese sesgo tendrá que romper los 26. Mientras esté por debajo de los 26 no se descarta que podamos corregir hacia la zona de 24,700 y 24,200. Importante los 26 para anular la presión bajista. Solo cerrando por encima de ese nivel podría volver hacia 26,727. De lo contrario el sesgo es bajista. Están apareciendo vendedores en nuestro mercado. Después de tanto rally alcista, vamos con preferencial aval, contrario a la ordinaria, cerró con descensos. 1185, mientras esté por debajo de 1185, el sesgo para esto es 1150, superando ese nivel podríamos volver a 1220. Hay un poco de incoherencia entre la preferencial de aval y la ordinaria, dando espacio para algo de arbitraje. Preferencial Avianca Holding, retrocediendo en línea con el resto del mercado. 2210, solo superando 2210 retomaría el sesgo hacia 2400. De lo contrario, se acerca a zonas de soporte de 2140. Si hay ruptura de 2140, puede continuar corrección hacia la zona de 2030, 2040. Importante entonces los 2210 para anular el sesgo bajista. De lo contrario, 2140 y 2050, las siguientes zonas de soporte para Avianca Holding. 2210 la resistencia del sesgo bajista. Se defiende preferencial Bancolombia en el día de ayer en 28, pero las velitas lentamente están retrocediendo con máximos y mínimos cada vez más bajos. Eso quiere decir que si logra cerrar hoy por encima de 28,400 o en próximas jornadas, el sesgo alcista se mantiene con posibilidad de llegar a 29,300. Si no supera los 28,400 y por el contrario rompe los 27,900, podría tener algo de corrección hacia la zona de 27. Seguimos en una zona de pequeña indecisión, mantiene corto plazo tendencia menor alcista entre 27,900 como soporte y resistencia 28,400 para determinar el próximo rumbo de corto plazo. Ya la tendencia de mediano plazo sigue siendo alcista entre 27 y 26,800. La ruptura de esos niveles ya cambiaría sesgo, pero aún falta tiempo. Así que 27,900 contra 28,400, los dos niveles claves para preferencial Bancolombia en el día de hoy. Vamos con preferencial Carvajal Empaques. Marca precio en el día de ayer, se recupera, estaba en terreno negativo, recuperó bastante. Esa vela nos coloca el nuevo mínimo, aunque sigue siendo 2,600. Si aguanta 2,600 hay posibilidad de continuar a 2,800, 2,900. Si pierde los 2,600 la caída puede ser a 2,400. Importante los 2,600 como la zona de soporte para Carvajal Empaques. La vivienda rompe los 27 en el día de ayer, iniciando entonces mayor presión bajista después de la ruptura.
y quedamos con 27.200 como resistencia. Mientras esté por debajo de 27.200 aún hay posibilidad de descender hacia 25.400, solo superando 27.200 volveríamos a la zona de los 28.000 como escenario probable. 27.200 resistencia de presión bajista que está apareciendo en el día de hoy, serán claves los cierres de las próximas jornadas para determinar ese nuevo rumbo de los activos. Preferencia al grupo Argos, en este caso los 19 de la resistencia de presión bajista, mientras esté por debajo de ese nivel, el sesgo lo puede llevar hacia la zona de 18, 17.900 en primera instancia. Solo superando 18 podría volver a, 19.000, podría volver a 19.600. 19 la zona de resistencia de la presión bajista. Preferencia al grupo Sura, mismo comportamiento que la ordinaria, 39.300 contra 37.600. Si no recupera pronto el gap y rompe los mínimos de jornada previa, no se descarta que pueda continuar el descenso a 36. Están apareciendo muchos vendedores en el mercado y vamos con preferencia al Semargos. Con PFC Margos, mientras esté por debajo de los 10.660, 10.660, la posibilidad de 10.000 existe. 10.660 para poder anular la presión bajista y volver a 11.000, 10.660 la resistencia para preferencia al Cementos Argos. Así que en términos generales los vendedores están apareciendo, quieren buscar razones para corregir, estarán buscando las palabras de la Reserva Federal sobre lo que pasa en junio o si hay una sorpresa de incremento en tasas en abril, pues claramente los mercados se desplomarían solo por la sorpresa. Por ahora estamos teniendo algo de presión bajista, no ha consolidado un cambio de tendencia bajista, aún existe la probabilidad de que tengamos algo de lateral de mediano plazo o corrección más fuerte, pero aquellos activos que se mantengan por debajo de la resistencia de corto plazo, la presión claramente es en esa dirección, dirección bajista. Solo superando esos niveles volveríamos a tener presión alcista. Continúa entonces un poquito de cautela, espera de fundamentales relevantes, lo mismo en el mercado internacional, donde los inversionistas han esperado una corrección y pues, los resultados empresariales han empezado a tener algo de debilidad. Bueno, vamos con preguntas. La tendencia esperada para las petroleras con el actual panorama sigue siendo alcista, se esperan fuertes caídas. Dependerá del petróleo, eso es importante tenerlo en cuenta, porque sí, el petróleo es recuperado, pero la verdad 42 no se me hace el mejor petróleo del mundo. Digamos que aún implica para algunas petroleras debilidad. Así que si hay ruptura del 42, no descarten que podamos descender de nuevo a 38 y que la presión bajista sea relativamente fuerte. ¿Cuándo lo sabremos? En estos 2 días que pasarán de nuevo inventarios de crudo y decisión de tasas. Por el contrario, si logra aguantar 42 y superar las 44, hay posibilidad de continuar a 48 y eso le devolvería el ánimo a las petroleras. Así que estamos en movimiento de corrección y tenemos que evaluar las zonas de soporte. Si aparecen la ruptura de soportes, es probable que el stop del mercado lleve a una presión un poco más bajista. Avianca Holding 4.317 en libros. ¿Llegará a ese nivel el año? ¿En cuántos años para recuperar su valor en libros? Para que Avianca Holding recupere su valor en libros, tenemos que citar un modelo de valoración que es el de ingreso residual, donde se tiene en cuenta entonces el ROE contra el retorno requerido por el inversionista, lo que llamamos ese exceso de retorno o ese ingreso residual. Así que para que Avianca logre tener un precio y valor en libros, tiene que aumentar de forma considerable su ROE, que significa utilidad neta por acción, posiblemente a niveles cercanos a 16% por lo menos, que le permita también disminuir su nivel de endeudamiento. Podría repetir Ecopetrol, gracias. Vamos entonces con Eco. Todos estos temas de valoración los hablaremos a medida que conozcamos los resultados empresariales, para determinar entonces una tendencia más de largo plazo. Recuerden que los resultados que conocemos hasta ahora es diciembre y lo que el mercado va a evaluar es qué tan fuerte ha sido la desaceleración en la mayoría de sectores durante este primer trimestre. Eco será en clave los 1400 si aguanta una posibilidad de continuar el ascenso, 1500, 1520, ruptura de 1400 podría llevarlo a 1330, 1340 en primera instancia. Importante ese nivel. Vamos con Canacol y preferencial Avianca, si puedo repetirlos. Vamos con Canacol. Corrección, 8600 es la primera zona de soporte, recuerden que 8400 es la que le sigue y 8100 es la más importante, son las zonas de soporte dentro del movimiento. Superando 9100 hablaríamos de retomar el sesgo alcista, mientras esté por debajo de 9100 hay posibilidad 1 de comportamiento lateral, que por ahora es el más probable, y 2 continuar la corrección. Superando 9100 volvería el sesgo alcista. ¿Cuál es el valor en libros de concreto? No lo tengo en este instante en mi memoria, pero podemos consultarlo en los informes de la Bolsa de Valores. Recuerden que ustedes pueden ir a BBC, van a Mercado Local, informes bursátiles, aunque podemos encontrar algunos que a veces están desactualizados. En el informe diario pueden descargar, es un archivo zip, que una vez se descargue ese zip van a tener un archivo de Excel, una carpeta boletín diario, un archivo de Excel, y en ese archivo de Excel, que traeré a la pantalla rápidamente,
tenemos esta pestaña de RB Indicadores. Y en Indicadores pueden encontrar con un... Bueno, esto para mí es precio y valor en libros. En Colombia hablan mucho de Q de Tobin. El PBL, Price to Book, básicamente está en 1.07, está cotizando al valor en libros. Según la información de 31 de diciembre, el valor en libros es 1114. Se encuentra entonces en ese momento, según la información de la BBC. Avianca Holding, por favor. Bueno, valor en libros de PFABH. Si nos vamos por el informe de la BBC, PFABH se encuentra 0.5 veces su valor en libros. Razones, entonces, lo que es la falta de rentabilidad y incremento del endeudamiento que ha sufrido en el último año. Recuerden que la calificación también la bajaron, consecuencia de este incremento en sus pasivos. Bueno, así que en términos generales, hoy es una jornada donde el mercado sigue cauteloso con leves caídas y entre hoy y mañana definiremos tendencia con inventarios de crudo y decisión de tasas de la Reserva Federal. Recuerden que el mercado ha buscado una corrección y los vendedores están presentes. Mientras estén por debajo de la resistencia de corto plazo, podemos tener ese movimiento de corrección como el escenario más probable. Bueno, muy buen día para todos. Nos vemos mañana. Hablaremos un poco más de la decisión de tasas de la Reserva Federal.